María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Jesús a Santa Faustina. Hoy vamos a reflexionar sobre una frase que el Señor le dice a Sor Faustina en el numeral 229. Allí el Señor le dice así: en estos ejercicios espirituales seré yo mismo quien dirija tu alma. Esta es la frase. En estos ejercicios espirituales seré yo mismo quien dirija tu alma. Vamos a ver cómo esta frase, si bien tiene un sentido directo, que es a Sor Faustina, también tiene un sentido, podemos decir, indirecto, por el cual también nos vemos beneficiados nosotros. El contexto de esta frase, bueno, Sor Faustina, en estos primeros numerales del diario, está muchas veces o recordando o está realizando ejercicios espirituales. Yo creo que más bien el recuerdo, pero bueno, uno puede analizar y tener distintas posturas en torno a los numerales de Sor Faustina, pero sobre todo la época en la que está viviendo Sor Faustina, lo que está tratando de hacer es su vinculación con la Divina Misericordia, con esta misión tan difícil que el Señor le encomienda y que ella se veía absolutamente sola. Por eso es que yo tiendo a pensar que está recordando a un ejercicio espiritual, una ejercitación espiritual que el Señor la ha llamado para fortalecer su alma en medio de las dificultades que ella tiene, que son particularmente el hecho mismo de las revelaciones. ¿Estaba o no estaba recibiendo revelaciones de Dios? Ella misma entraba en duda muchas veces, por más que el Señor le confirmaba. Ella no tenía director espiritual, cambiaba constantemente de casa en casa, antes de recibir los votos perpetuos. Algunos decían que sí, otros que no. Y algunas hermanas hasta o superiores la desconfiaban tremendamente, que eran ilusiones de ella. Entonces, bueno, en ese sufrimiento, Sor Faustina, que no podía desacelerar su vida espiritual, en el sentido de una cosa es este misterio, este don de las visiones y locuciones y el mensaje, lo que es el tesoro de la Divina Misericordia que el Señor encomienda a Sor Faustina, que es un tesoro, digámosle así, extraordinario. Bueno, al mismo tiempo, por otro lado, la cuestión de su crecimiento en la vida interior, su santificación, su identificación con la voluntad de Dios, que por el hecho de recibir el tesoro de la Divina Misericordia no estaba confirmada que era santa, tenía que ejercitarse en esto y tenía que llevar adelante esto. Y de esto le traía tremendos dolores, decimos de cabeza, pero tremendo sufrimiento, porque no tenía un director espiritual para confirmar si esto era de Dios. Tenía quienes le decían que eran inventos de ella, que estaba histérica, que estaba loca, que no le haga caso, y tenía que llevar adelante esto. Bueno, las dificultades de esto le servía mucho para crecer en la humildad y la identificación con la voluntad de Dios acá, ¿no? Entonces, viene un ejercicio espiritual y de acá va a surgir esta frase. En estos ejercicios espirituales seré yo mismo quien dirige tu alma. Ella, angustiada por la búsqueda de un director espiritual, bueno, el Señor es el que la iba dirigiendo a ella, particularmente y sobre todo en ese tiempo en el que no tuvo director espiritual. Esto de los ejercicios espirituales y de la dirección espiritual es algo muy importante en la vida del católico. Por eso es que hemos puesto esta frase para destacarla, porque Sor Faustina, que llevaba adelante la obra de la misericordia, sin embargo, debía ejercitarse espiritualmente. Tenía que hacer crecer su vida interior. No bastaba con decir, a mí Jesús me habla, y como Jesús me habla, y como Jesús me dirige, entonces yo no hago retiros espirituales, no cumplo con los horarios de la vida común, no me confieso, porque yo ya sé que Jesús me habla a mí directo. Ese espíritu no existía en Sor Faustina, y lamentablemente a veces existe entre nosotros católicos. Bueno, que uno diga, bueno, un evangelista, un protestante, bueno, es común que su deformada manera de ver el evangelio y de vincularse con Dios, hay que ver, capaz que algunos son de buena voluntad, lo que han aprendido, y en conciencia están haciendo lo que piensan que es agradable a Dios. Otros que por ahí saben más, deben darse cuenta de que están en un grave error. Pero el tema de los católicos, aquellos, bueno, los mal formados católicos, que muchas veces termina dando la razón a esta frase, mal católico, católico mal formado, seguro protestante. Entonces, el católico bien formado jamás puede decir
que yo no necesito dirección espiritual, no necesito retiros espirituales, que yo me confieso conmigo mismo, yo con Dios. Entonces, en cambio, el católico bien formado tiene que tener clarísima conciencia de que Jesús funda la iglesia. Jesús da a los apóstoles la administración de los sacramentos. Funda una iglesia jerárquica, con Pedro, los obispos, el presbítero, los laicos. Entonces hay una iglesia jerárquica. Más allá de si son santos o no santos, Jesús la fundó así. Papa, obispos y fieles. Y todos los demás fieles. Entonces, bueno, los sacerdotes justamente están como tienen en colaboración con el obispo para la misión que han recibido los apóstoles. Entonces, este tema de la administración de la confesión y de la dirección de las almas, guía de las almas, a la meta que Dios ha puesto a todos, es decir, a la santidad, sean santos porque yo soy santo. Bueno, justamente si el Señor ha elegido a hombres al orden sagrado, al sacerdocio, de alguna manera como que los prepara, los capacita para ayudar a otras personas a cumplir la misión de ser santos. Entonces de ahí que, y además, no solamente que Dios elige a algunos hombres para llevar a otros a Dios, sino que también la humilde condición de uno mismo. Cuando uno es humilde se da cuenta que por sí solo no puede acceder a Dios. Yo no puedo decir yo me perdono los pecados, yo no puedo decir, asegurarme que yo estoy totalmente arrepentido, que estoy haciendo bien lo que yo creo, esa es la verdad. No puedo decir eso sino sin caer en una gran soberbia. Entonces, sea por mandamiento de Cristo y sea por necesidad de nuestra debilidad, necesitamos la guía de alguien, ¿no? Bueno, por supuesto también hay directoras espirituales mujeres, que nos dice, bueno, religiosas o laicas muy preparadas y que conforme a lo que es la vida espiritual y ayudar a las personas a llegar a Dios, ¿no? Entonces, necesitamos la guía espiritual y necesitamos los retiros espirituales. Acá Sor Faustina habla de un retiro espiritual. El Señor le habla de este retiro. Antes se llamaban ejercicios espirituales porque supone una ejercitación de nuestras capacidades espirituales. Así como cuando en el gimnasio una persona quiere ejercitar sus músculos, por ahí porque está en un accidente, quiere volver a caminar y necesita ciertas articulaciones, musculatura, y hay que ejercitar hasta tener tonalidad en el músculo y volver a caminar. Otros hacen un culto al cuerpo, un culto al músculo, con tal de mostrar los músculos, condenan su vida a la esclavitud del trabajo para tener dinero para pagar el gimnasio. Bueno, y para poder mostrarlo al cuerpo el fin de semana. Y le hablan de libertad, es una esclavitud. Pero bueno, hay momentos en los que el gimnasio sirve para cuestiones así de salud, pero no para cuestiones de ya de vanagloria, ¿no? Ahora, el tema es que si uno quiere ejercitar un músculo, porque tenemos cuerpo y hay que ejercitarlo, es repetir actos, porque esa repetición genera un incremento. Entonces en la vida espiritual con mucha más razón, en el alma también hay que ejercitarla. Y también hay que repetir actos. Entonces, en el retiro espiritual lo que se hace es se intensifica esa repetición de actos, por supuesto haciéndolo de corazón, para ir adquiriendo más práctica y amor en la oración, en los sacramentos, al amor al silencio, a la escucha de la palabra de Dios. Ejercitarnos en la potencia de los músculos espirituales que son más que los corporales y que deben ser ejercitados. Aquello que no se usa se atrofia. Y también en el espíritu, sino nuestra capacidad de contemplación, nuestra capacidad de escucha a Dios, nuestra capacidad de meditar, de orar, de buscar lo importante, de cuestionarnos a nosotros si vamos por buen camino, de examen de conciencia. Bueno, de ejercitarnos en las virtudes, cómo estoy viviendo la virtud de la caridad, de la fe, de la esperanza, de la prudencia, justicia, fortaleza, de la templanza.
Después, bueno, todo lo que uno puede y debe ejercitarse. Retiros espirituales. Si hemos hecho ya un retiro espiritual en este año, no. Debemos hacerlo. No descuidemos el alma. Hay que invertir en aquello que más vale. Así como uno dice, invierto en mi familia, en una casa, en el auto, en un viaje, en la vestimenta, en una buena alimentación. Bueno, por supuesto, es muy importante. Invierte en la salud. Invierte uno en cosas importantes. Si uno invierte no invierte en cosas que sabe que va a perder. Invierte en las cosas importantes. Y si la vida eterna no es lo más importante, aquello que va a durar para siempre, no hay que invertir en ello. ¿Cuánto invertimos nosotros? Es decir, ¿cuánto tiempo le dedicamos, esfuerzo, hasta dinero y ocupación para aquello que va a ser para siempre, eternamente? El matrimonio termina con la muerte. Y hay que invertir en el matrimonio, en la vida, porque son muchos años. Y uno quiere ser feliz, uno quiere llevarse bien, entonces tiene que invertir en esto. Esfuerzo, sufrimiento, tiempo, dedicación, perseverancia, sí, porque es muy importante. Ahora, y la vida eterna, y lo eterno, lo que viene después de la muerte, que es para siempre, no hay que invertir allí. Y lo peor es que uno dice, y si no invierto, me pierdo la felicidad eterna. Si no invierto en lo espiritual, ¿quién va a decir que estoy capacitado para vivir lo eterno? Retiro espiritual, ejercitación espiritual, rezar, meditar, contemplar, darse tiempo, lugar al silencio, a escuchar la voz de Dios, hacer examen de conciencia, ejercitarnos en lo espiritual, cómo estamos en las virtudes, leer y rezar en torno a cada una de las virtudes, leer y ver qué Dios me dice por medio de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Bueno, entonces, veamos de darle lugar a los ejercicios espirituales, a la guía espiritual en nuestra vida. Y es muy importante porque Dios habla así, Dios guía así, es Dios quien guía. Si bien uno dice un retiro espiritual, lo guía tal sacerdote, tal carisma, tal grupo, el guía espiritual es tal sacerdote, tal laico, tal consagrada, bueno, pero siempre es Dios. Cuando uno con buena voluntad busca que el guía espiritual me lleve a la fe católica, a la verdadera doctrina, fe, moral, liturgia católica y no los inventos pasajeros, no de alguien que me dice que el pecado ya no es pecado. Huyamos de esos directores espirituales que son falsos porque quieren más bien hacer posesión de personas y a veces manipulación o psicológica o humana, y acomodan la fe al gusto de uno para atraerlos a uno. Y hay que tener mucha delicadeza y mucho ojo, mucho cuidado. Tienes una persona que esté enamorada de Dios, que busque a Dios, que hable de Dios y que mantenga la fe católica íntegra, que prefiera perderte a ti como hija o hijo espiritual antes que cambiar una coma de la fe. Entonces sí, una persona íntegra en la fe, uno dice, le confío mi alma, le confío la guía de mi camino a la santidad. Entonces mucho cuidado, esto es importante. Dios nos dirige así, Dios nos guía así. Se hace a Sor Faustina de una manera directa, lo hizo en el tiempo en el cual no había otra manera. También a veces sucede de distintas personas, situaciones, no es sacerdote, no es buen sacerdote, y yo quiero que Dios me dirija. Y bueno, siempre ahí está la tecnología para dejarnos guiar por aquellos buenos sacerdotes o guías que nos vayan alimentando el alma, pero sobre todo la buena voluntad de querer hacer lo que Dios pide y no lo que a uno le conviene. Eso es tremendo. La mayor guía espiritual es renunciar a uno mismo, cargar la cruz y seguir a Cristo. Aún haciendo cosas que me cuestan, me duele, me molestan, no quiero, pero si me las pide Dios, lo hago. Ahí realmente deseo hacer la voluntad de Dios. Entonces un buen corazón dócil a la voluntad de Dios sabrá escuchar qué es lo que Dios quiere y hacerlo, a pesar que le cueste. Entonces Dios utilizará los variados recursos, medios que los hay para ir guiando a tu alma hasta que si le pides la gracia de un director espiritual te lo dará. En estos ejercicios espirituales yo seré yo mismo quien dirija tu alma. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso
de Santa Faustina, reliquia de primer grado, traída de Polonia. No sin antes invitarlos a darle me gusta a este video, a los demás videos, y cada día en nuestras transmisiones o videos que hacemos de difusión de la Divina Misericordia, cada me gusta ayuda a la difusión de la Divina Misericordia, sumarse a nuestro canal de YouTube y sobre todo a los grupos de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo para recibir el material de la Divina Misericordia que hacemos diariamente para difundir el culto de la misericordia de Dios tan necesario para estos tiempos. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Sor Faustina. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.